¿Qué es una escalera? Se coloca en la tierra y su cima alcanza el cielo en el trabajo. El Zohar dice, y he aquí, se colocó una escalera en la tierra. ¿Qué es una escalera? Es un grado del que dependen todos los demás grados. Es decir, la nukba, la cual es la puerta de entrada a todos los grados. Mira allá, y he aquí que los ángeles de Dios ascienden y descienden sobre esta. Estos son los designados de todas las naciones que están ascendiendo y descendiendo en esta escalera. Y cuando Israel peca, la escalera baja y estos designados ascienden. Cuando Israel mejora sus acciones, la escalera sube y todos los designados bajan y su gobierno se cancela. Todo depende de esta escalera. Hasta aquí sus palabras. Debemos entender todo lo anterior en el trabajo. Primero, ¿por qué todo depende de la escalera? Que si Israel peca, la escalera desciende. Y cuando Israel mejora sus acciones, la escalera asciende. Número 2. ¿Qué significa cuando dice que la escalera asciende o desciende? ¿Qué nos enseña esto en el trabajo? Se sabe que el hombre debería tratar de llegar al grado de debekud, adhesión con el Creador, lo cual es la equivalencia de forma. Cuando el hombre es recompensado con debekud con el Creador, ver el ensayo artículo para la finalización del Zohar, la virtud del hombre que ha sido recompensado con adherirse de nuevo a él. Esto significa que ha sido recompensado con la equivalencia de forma con el Creador. Por medio de la fuerza de la Torá y las misbot, invirtió el deseo de recibir grabado en él, el cual lo separaba de su esencia y lo transformó en deseo de otorgar. Y todas sus acciones son solo para otorgar y beneficiar a los otros, ya que ha igualado su forma con su hacedor. Esto realmente semeja a aquel órgano que fue cortado del cuerpo y le fue vuelto a conectar al cuerpo. Este vuelve a conectar con todos sus pensamientos y los pensamientos del cuerpo, tal como era antes de separarse del cuerpo. También el alma funciona así. Después que adquirió equivalencia con el Creador, vuelve a conocer sus pensamientos como los sabía antes de separarse de él. Debido a la disparidad de forma del deseo de recibir. Entonces, se cumple en él lo escrito: conoce al Dios de tu Padre, ya que entonces es recompensado con conocimiento completo, el cual es el conocimiento divino. Además es recompensado con todos los secretos de la Torá, ya que sus pensamientos son los secretos de la Torá. Para que una persona pueda alcanzar la equivalencia de forma, dado que este es un asunto muy difícil, porque está en contra de la naturaleza que creó el Creador, como aprendimos, para que las criaturas disfruten el deleite y el placer que Él quiere darles, que fue la razón de la creación del mundo, ya que Él desea hacer bien a sus creaciones y sin deseo
y anhelo una persona no puede disfrutar. Por lo tanto, lo principal de la creación, que creó la existencia a partir de la ausencia, es el deseo de recibir para sí mismo. Esto está en oposición de forma al Creador, cuyo deseo es otorgar a las criaturas. Por esta razón, la corrección fue tzimtzum y ocultamiento, donde la persona debe creer primero en el Creador y luego podemos hablar de trabajar en beneficio del Creador y no en beneficio propio. Hay muchas medidas en el trabajo de la fe. Como él escribe en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, hay fe parcial y hay fe completa. Por lo tanto, el trabajo principal del hombre para poder anularse a sí mismo y aceptar el yugo del reino de los cielos depende del grado en que aprecie la grandeza del Creador. Así como está escrito en el Zohar, que el temor debería ser principalmente porque el Creador es grande y gobernante. Esto significa que la persona debe observar la Torah y las Misbot para servir a un gran rey. Por lo tanto, el trabajo principal del hombre es trabajar para ser recompensado con la fe completa. Porque solo entonces, si uno sabe que tiene un gran rey, el cuerpo se anulará ante el Creador y tendrá un gran placer de servir a un gran rey. Este trabajo es considerado como una persona que tiene que hacer el trabajo sagrado para levantar la Shejina del polvo. Está escrito en la Selihot, plegaria de perdones: recuerdo a Dios y lloro cuando veo cada ciudad construida sobre sus cimientos y la ciudad de Dios humillada hasta el inframundo. La ciudad de Dios es el reino de los cielos y está en absolutamente bajeza entre las criaturas. Naturalmente, cuando ella está en bajeza, ¿cómo es posible para un rey bajo? ¿Cómo es posible trabajar para un rey bajo? Pero si el rey es un gran rey, entonces hay deseo, de acuerdo con la importancia y la grandeza del rey. Por lo que hay personas que quieren servirlo y se quieren anular y anular su propio beneficio para beneficiar al rey. Ahora podemos entender que el principal trabajo del hombre es alcanzar la fe de que tiene un gran rey. Esto se considera como la Shejina en Gadlut. Resulta que el trabajo del hombre es levantar la Shejina del polvo. Entonces, todas sus acciones pueden ser con el fin de otorgar. Si una persona no trabaja en la Torah y las Misbot para levantar la Shejina del polvo, y el reino de los cielos es tan importante como el polvo, entonces la Sitra tiene lugar para controlar la cualidad de Israel. Y esto obliga a una persona a trabajar para un viejo rey tonto y no para el rey de reyes.
Resulta que el trabajo principal del hombre es la intención y el propósito. Lo que una persona quiere ganar al dedicarse a la Torah y las mitzvot. La respuesta a esto es que el trabajo principal de una persona con la inclinación al mal, que proviene del control de la Sitra Achra, es la falta de fe en la grandeza del Creador. En palabras del Zohar, esto se llama levantar la Shejina del polvo. Como dijeron nuestros sabios, Habacuc vino y los estableció en uno. Un justo vivirá por su fe. En palabras del Zohar, la fe se llama Malhut y Malhut se llama temor, miedo. Esto es como dijeron los sabios. ¿Qué preguntó el Señor tu Dios de ti? Solo temerle. Esto significa que la persona debe saber que para avanzar en el trabajo del Creador, ésta no necesita nada más que el miedo, lo cual se llama fe. Esto es como dijeron nuestros sabios, cualquier persona en quien haya temor al cielo, sus palabras serán escuchadas. Literalmente hablando, esto es difícil de entender. Después de todo, hay muchos justos en Israel. Entonces, ¿por qué no los reformó? Después de todo, el que tiene temor al cielo, se escuchan sus palabras. Pero en el trabajo debemos interpretar que las palabras se dijeron sobre un individuo con respecto a sí mismo. Cuando ve que todo lo que dice a su cuerpo no quiere obedecerle. Hace todo lo que puede, pero no puede vencer a su cuerpo. Entonces nuestros sabios le dicen que lo que necesita para poder tomar el control de su cuerpo es solo una cosa. Temor al cielo, porque solo cuando se tiene temor al cielo, sus palabras serán escuchadas por su cuerpo. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar las palabras del Zohar, donde preguntamos sobre el significado de las palabras. ¿Qué es una escalera? Es un grado del que dependemos todos los demás grados, es decir, la nukba, que es la puerta de entrada a todos los grados. La respuesta es que una escalera, que es la nukba, se refiere al reino de los cielos, la cual se llama fe y temor al cielo. Es decir, todos los grados con los que el hombre puede ser recompensado dependen solo de la escalera, ya que ella es la puerta de entrada a todos los grados. En otras palabras, todo depende de la fe que uno tenga. Es decir, hay una diferencia entre alguien que solo tiene fe parcial o fe completa. De esto se deduce que todo depende de la escalera, es decir, el reino de los cielos, que es la base de Kedushá y la puerta a todos los grados. Este es el significado de lo que se dice sobre el verso, y aquí que los ángeles de Dios ascienden y descienden sobre esta. Estos son los designados de todas las naciones que están ascendiendo y descendiendo en esta escalera.
Y cuando Israel peca, la escalera baja y estos designados ascienden. Eso significa que si Malhut, quien es la Santa Shejina, desciende debido a los pecados y pecados, significan que trabajan solo por su propio beneficio y no en beneficio del Creador. Cada uno de ellos causa separación en la raíz de su alma. En otras palabras, donde debería haber creado la unificación a través del trabajo en Torah y Misbot, causan separación. Es decir, todos aquellos designados de las naciones del mundo, cuyo deseo es solo recibir para sí mismos, ascienden en importancia. Es por eso que gobiernan, porque el importante gobierna. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel se dedica al otorgamiento, provoca un despertar desde abajo que la Kedusha será revelada. Es decir, Malhut, en el sentido de que quiere unirse con el Creador, ascenderá y la Sitra, que es la recepción para sí mismo, descenderá naturalmente de la prominencia. A esto se llama, todos los designados se retiran y su gobierno se cancela. Todo depende de esta escalera. Eso significa que todo depende de la grandeza de la fe, la cual se llama una escalera. Por eso se dice, cuando Israel peca, la escalera desciende. Eso significa que se causa que descienda la Shejina, la cual se considera como una escalera que desciende. Y la Sitra y las Klipot ascienden en importancia. Eso significa que todo lo relacionado con el amor propio asciende en importancia. Y todo lo relacionado con el beneficio del Creador, la persona siente un sabor de bajeza y desagrado. Y esta no puede hacer nada relacionado con el beneficio del Creador. A esto se considera como la escalera que desciende. Cuando mejoran sus acciones, la escalera asciende. Es decir, a través de un despertar desde abajo, provocan el levantamiento de la Shejina del polvo. Y todos los designados descienden. Es decir, todos los pensamientos, deseos y acciones pertenecientes a la Sitra, lo que significa que todo lo que tiene que ver con la recepción para sí mismo le parece bajo y repugnante. Y despreciable ocuparse de tales asuntos, los cuales pertenecen a la recepción para sí mismo. De acuerdo con lo anterior, se deduce que la escalera es como los platillos de la balanza. Si un platillo sube, el otro baja. Por esta razón, si hay buenas obras, lo que significa que se involucran de una manera en que las acciones se elevan hacia el Creador, a esto se le considera como la escalera ascendiendo, lo que significa que para él el reino de los cielos está en ascenso. En ese momento, el otro platillo que pertenece a la recepción para sí mismo, es decir, lo contrario a la Kedusha, desciende. Es decir, los designados de las naciones del mundo descienden. En otras palabras, descienden el valor de que valga la pena trabajar para ellos.
Esto se considera que la cualidad de Israel es la persona los controla, es decir, a los pensamientos y deseos de las naciones del mundo que se consideran como recepción para sí mismo. En este momento, todas las preocupaciones de la persona son cómo llevar satisfacción al Creador. Cuando se le ocurren pensamientos de recepción para sí mismo, el gobierno de la fe, lo cual es la escalera, los cancela rápidamente. Por lo tanto, todo el trabajo del hombre es dirigir lo que hace para que traiga fe, de cómo creer en la grandeza del Creador. A partir de esto, la persona llegará a la meta, ya que esta es la puerta a todos los grados que una persona quiere alcanzar. Está escrito en el Zohar, en la Hidra Sutta, como las acciones que hacen los inferiores, así aparece a continuación, para bien o para mal. Estas son sus palabras. Los Einaim, ojos. Los Enaim de Serampín son providencia de recompensa y castigo. A veces se revela y a veces se oculta. Cuando los inferiores mejoran sus acciones, son recompensados con el alcance de su providencia, lo que significa que su providencia está en forma de lo bueno que hace el bien. Y él está despierto y no dormirá. Y nunca dormirá. Si se empeoran sus acciones, la providencia se oculta y dicen, el Señor no verá y el Dios de Jacob no entenderá. Esto se considera sueño, como en su Dios está dormido. Esto es así porque cuando empeora sus acciones hacen que la línea izquierda prevalezca sobre la derecha. Y luego se les ocultan los ojos y dicen, el Señor no verá. Por lo tanto, no se guardan de ellos y no tienen miedo de pecar. Este es el significado de lo que dice, están dormidos y no dormidos. Para los malvados están dormidos y para los justos no están dormidos. Vemos que su guía está en un estado de reposo desde la perspectiva del superior. Como está escrito, de la boca del Altísimo no salen lo bueno y lo malo, sino que todo depende del trabajo de los inferiores. Esta es la razón por la cual está dicho como el trabajo que hacen los inferiores así aparece abajo, para bien o para mal. Eso significa que una mitzvah induce una mitzvah. Es decir, si mejoran sus acciones, lo que significa que si los inferiores hacen buenas acciones, lo que significa que si su intención es beneficiar al Creador, esto ciertamente se considera una mitzvah e induce otra mitzvah. Es decir, sienten que el Creador les otorga solo bien. Esto se llama providencia abierta. En otras palabras, ven el deleite y el placer que reciben del Creador. Y luego todos se ponen de pie y alaban al Creador. Pero si los inferiores empeoran sus acciones, lo que significa que cada uno se preocupa solo por hacer cosas que generen un beneficio propio. Entonces una transgresión induce
otra transgresión. En otras palabras, dicen que la providencia no tiene la forma de bueno que hace el bien y solo sienten el ocultamiento del rostro. Dicen que el Creador no escucha la plegaria, ya que le pidieron muchas veces, pero no fueron respondidos. Por lo tanto, dicen, el Señor no verá y el Dios de Jacob no entenderá. Ya que las transgresiones que cometieron antes, queriendo hacer todo para recibir para sí mismo, oculta el rostro. Pero uno se dice a sí mismo, veo que ya he rezado muchas plegarias para que el Creador nos dé el deseo de otorgar, lo que significa que le pedimos al Creador que nos dé el deseo de querer hacer todo con el bien de otorgar, por lo que no estamos pidiendo que el Creador nos ayude para que podamos trabajar por nuestro propio beneficio, sino para poder trabajar en beneficio del Creador. Entonces, ¿por qué no está respondiendo nuestra plegaria? Entonces, ¿cómo podemos decir que Él escucha la plegaria de cada boca? Sin embargo, debemos creer, por lo anterior, que el Creador escucha la plegaria de cada boca. Y dentro de la razón, si una persona quiere entender el orden del trabajo, debe decir desde arriba que se le ha otorgado que es en beneficio del Creador y no por su propio beneficio. Es decir, se le dio desde arriba el sentimiento de lo que no es por su propio beneficio. Cuando una persona siente esto, que no debe dejar nada para sí mismo, ve que no puede hacer esto, ya que mientras una persona no sepa lo que no es por su propio beneficio, le pide ayuda al Creador para que pueda trabajar en beneficio del Creador y no en su propio beneficio. Cuando la persona recibe desde arriba el sentimiento de lo que significa hacer todo solo por el Creador, la persona no quiere que el Creador le otorgue este poder y se resiste con todas sus fuerzas. Por lo tanto, cuando una persona comienza a pedirle al Creador que le dé el poder para vencer el deseo de recibir, una persona todavía no tiene todo el poder de resistencia del cuerpo, ya que todavía no sabe qué es todo para el Creador. Por tanto, cuando su plegaria es respondida desde arriba, ¿cuál es la respuesta? La respuesta viene de arriba, ya que le muestra para que sepa lo que está pidiendo, como si no hubiera engaño aquí. Por lo que luego podrá decir, no sabía lo que estaba pidiendo. Por esta razón, la persona debe saber que el Creador escucha la plegaria. Y la razón por la que ve que ahora es peor que antes de orar por la fuerza de sobreponerse al deseo de recibir, esta es la respuesta desde arriba de su plegaria. Por lo tanto, uno no debe decir que no escucha su plegaria. Más bien, uno debe decir que la respuesta que viene de arriba no es lo que uno entiende, sino lo que ellos entienden arriba con respecto a lo que es mejor para él y que lo sepa. En otras palabras, el hombre debe saber cuán lejos está
del otorgamiento, que todos los órganos de su cuerpo se oponen a esto. La persona le pide al Creador algo a lo que no hay un elemento en el cuerpo que esté de acuerdo con la petición que está haciendo al Creador. Y en este momento, la persona ve algo nuevo que no sabía antes de comenzar a pedirle al Creador. Que le den la fuerza para vencer al cuerpo, por lo que podría hacer acciones únicas y exclusivamente en beneficio del Creador y no por su propio beneficio. Este nuevo conocimiento que la persona alcanza es que ve que el cuerpo no está de acuerdo con esta plegaria para cancelar el deseo de recibir para sí mismo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué el hombre a veces quiere anular el deseo de recibir para sí mismo? Es decir, muchas veces el hombre ve que cuando le pide al Creador que le dé vasijas de otorgamiento, todo el cuerpo se resiste y su plegaria es solo de la boca para afuera, es decir, solo palabras vacías. Sin embargo, él ve que hay momentos en que puede rezar de todo corazón. La respuesta es, esta ya es la respuesta a la plegaria, lo que significa que el Creador le dio fuerza para rezar por esto con todo el corazón. Por lo tanto, el hombre debería tener la esperanza de que el Creador lo acepte.